Estudiantes, el día de hoy nuevamente nos encontramos. Vamos a iniciar el proceso con la tercera videotutoría que tenemos preparada para ustedes, el compañero Adriano Monge y este servidor, Diego Gómez. El tema que vamos a ver el día de hoy es la regulación y supervisión en el mercado de seguros. Vamos a ver diferentes puntos de vista, diferentes situaciones que se presentan en relación al tema de la regulación y supervisión de los seguros. Entonces, los dejo a continuación con el compañero Adriano y después los volvería a encontrar más adelante. Gracias Diego. Buenos días muchachos, buenos días jóvenes. Eh, Vamos a iniciar este capítulo, ¿verdad? Que eh, nos va a enmarcar cómo es que debemos moverlo, cómo se mueve lo que es la industria de los seguros en Costa Rica. Y para eso tenemos que enmarcarnos un poco ahí de clases de derecho, ¿verdad? Con el principio de jerarquía normativa en Costa Rica, que está definida en el artículo 6 del Código Civil. Para empezar, el libro principal que tenemos en marco normativo es la Constitución Política. Y en lo que respecta a los seguros, sobre todo en el título cuarto y quinto, sobre derechos y deberes de los ciudadanos y de las entidades. Entonces, a partir de ahí ya nos van marcando la cancha. Luego, en el segundo orden, tenemos los tratados internacionales y normas de la Comunidad Centroamericana. Aquí es importante considerar que se encuentran las entidades supervisoras de seguros, ¿verdad? Donde Costa Rica aprueba tratados internacionales o aprueba acuerdos internacionales y estos se convierten o inmediatamente se colocan en este segundo lugar, por encima inclusive de leyes. Entonces, por eso es que vemos que, digamos, el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 2006, 2008, eso obligó a Costa Rica a modificar leyes que tenían para poderse acomodar o amoldar a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Eh, Eso, como les digo, obliga a Costa Rica a introducir como medida importante, más importante en el 2008, la apertura del mercado de seguros. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles leyes generaron esa apertura del mercado de los seguros. Luego vienen las leyes y los actos con valor de ley. Esas son acuerdos tomados en la Asamblea Legislativa por nuestros diputados, donde ellos presentan proyectos y si están de acuerdo todos, pues los convierten en ley y de ahí deriva la obligación para todos los ciudadanos de este país. Esas leyes también pasan a un cuarto rango, que es el decreto del Poder Ejecutivo, porque esas leyes deben ser firmadas por el presidente y por los ministerios correspondientes a la materia de la ley, pero además el Poder Ejecutivo también puede ejercer decretos en otras materias, ¿verdad? Que no necesariamente pasan por los diputados, pero que requiere para poder continuar la gobernanza del país. Y en quinto lugar, tenemos los reglamentos del Poder Ejecutivo, que los reglamentos son los puntos sobre las IES, por llamarlo así, de esos decretos y de esas leyes. Es como aclarar qué quiso decir el diputado, ¿verdad? Los legisladores, o qué quiso decir el mismo Poder Ejecutivo en el decreto, lo aclara por medio de reglamentos. Y entonces ya nos quedan un poco más claras las cosas a nosotros. Y dentro de esos reglamentos se encuentran los acuerdos de entes supervisores, que en nuestro caso, en el caso de la industria de los seguros, es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos supervisores, en el caso nuestro, se familiarizan o se unen en el CONACYF. Y el CONACYF tiene como hijitos que se llaman superintendencias. Tenemos la Superintendencia de Entidades Financieras, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguros, General de Seguros. Y ellas tienen que ver en cada uno de sus mercados o en cada uno de sus rubros, tienen que velar porque ese mercado se maneje de la forma correcta. Entonces, son vinculantes. Todo lo que estas normas, leyes, decretos, tratados y la Constitución
son vinculantes para los que nos manejamos dentro de la industria de seguros. Adelante, Diego. En ese sentido, bueno, como les explicaba, en Costa Rica tenemos al Consejo Nacional del Sistema Financiero, que es una dependencia del Banco Central y que a su vez tiene esos hijitos que llamamos, ¿verdad? Que son las superintendencias. Dentro de estas está la Superintendencia General de Seguros, hoy inclusive comandada por don Tomás Soleil, que son los que nos dicen cómo debemos movernos en el mercado de los seguros. Eso se marca o está regulado o está inscrito, por decirlo de esa forma, en la ley reguladora del mercado de los seguros. Esta ley es del 2008. Y ahorita vamos a ver más en detalle que los puntos más importantes o los objetivos más importantes de esta ley fue en el 2008. Pero esta ley necesitaba una hermana o una ley anexa que también le aclarara cómo se iba a mover o cómo se iba a regular el contrato de seguros. ¿Y por qué? Porque es muy importante tener los puntos sobre las IES, porque es importante para que las aseguradoras no dominen o no abusen sobre los clientes, ¿verdad? O que las aseguradoras poderosas hagan prácticas monopolísticas y eso. Entonces, hubo necesidad de crear la Ley Reguladora de Contratos Seguros que se aprueba en el año 2011. Y tenemos otras leyes conexas, ¿verdad? La Ley 8204 sobre estupefacientes, sobre lavado de dinero. Eso aplica para casi que todos no, no casi, para todos los, ya se me fue, toda la población, ¿verdad? Para todos los habitantes de la República. En ella nos obligan a llevar un control de nuestros ingresos, de dónde lo obtenemos, ¿verdad? Para que no no se dé el lavado de dinero, ¿verdad? Prácticamente ese es el objetivo de esa ley. La ley 6727, que es la ley de riesgos del trabajo, que es un seguro obligatorio y que como tal debe ser también regulado por la SUGESE. Y la ley 7731, que es la ley de tránsito y sus reformas, porque la 7731 es del año 93, de 1993. Ustedes dirán, muchos de ustedes que ni habían nacido en esa fecha, pero viene con reformas en los años 2000, que son las últimas, y estas tienen que ver con los seguros porque enmarcan la regulación del seguro obligatorio de vehículos automotores, el que pagamos generalmente en los marchamos, ¿verdad? Lo que conocemos como marchamos, que son derechos de circulación realmente, dentro de esos derechos de circulación está la ley del seguro obligatorio. Adelante, Diego. Ok, entonces, hablábamos de que la ley reguladora del mercado de seguros, decretada en el 2008, establece los objetivos de la ley. Básicamente y principalmente lo más importante es que está dirigida a la persona consumidora, que lo que busca es proteger al consumidor de seguros para que no abusen de él, para que no se presenten situaciones, creo que ya lo habíamos hablado en el primer capítulo, situaciones como que ocurre un evento catastrófico y las aseguradoras salen corriendo y queda mucha gente desprotegida y sin sus indemnizaciones. Entonces, el objetivo principal es ese, el proteger al consumidor. Eso está establecido también en los derechos de las personas aseguradas, en el artículo 5 y 6, y tal vez como el más importante, aparte de la protección que le da la ley, es el derecho a la libre selección de la aseguradora o el intermediario de seguros. No se puede obligar, no digamos, si ustedes toman un crédito en una entidad financiera, y ellos tienen un contrato colectivo o grande con algunas aseguradoras X y ustedes no desean tener relaciones con esa aseguradora, entonces ustedes tienen toda la libertad de decir, con ellos no, yo quiero con esta o con esta o con esta. Esa libre elección es importantísima para que ustedes tengan la oportunidad, bueno, todos nosotros como consumidores tengamos la oportunidad de elegir cuál es mi mejor opción en los seguros. Y después viene
obligaciones, ¿verdad? Porque no solamente existen derechos, sino que existen obligaciones para quienes participan dentro del mercado de los seguros y el funcionamiento de las entidades aseguradoras que están enmarcadas en el artículo 7 y 8, artículo 16, 19 y 20. Ahí es donde nos van a definir cómo deben funcionar una aseguradora en Costa Rica, ¿verdad? Dentro de eso, vamos a tener quiénes son los participantes del mercado de los seguros. Aparte de las aseguradoras, ¿verdad? Que son las que ponen el negocio, las que ponen las pólizas, las que ponen qué es lo que desean ellos asegurar. Eso va a llegar al mercado por medio de intermediarios. ¿Quiénes son esos intermediarios? En primer lugar, tenemos los agentes de seguros, que tenemos dos modalidades: el agente independiente y el agente adscrito a una sociedad de agencia de seguros, que es el segundo cuadrito. El agente de seguros actúa en forma exclusiva en venta de seguros de una aseguradora X, la que él elija, ¿verdad? Entonces puede ser agente de seguros exclusivo de Linz, agente exclusivo de Mafre, exclusivo de ASA, ¿verdad? De todos los participantes de todas las aseguradoras, ellos eligen en cuál quieren vender. Y la sociedad de agencia de seguros es donde se agrupan, valga la redundancia, un grupo de agentes también son exclusivas de una señalada aseguradora, a diferencia de la correduría de seguros. La correduría de seguros es a la gente, al corredor de seguros, lo mismo que la sociedad a la gente. ¿Ok? La correduría agrupa unos corredores de seguros que son los que van a actuar, pero ellos no actúan ya solamente en forma exclusiva, sino que actúan en nombre de varias aseguradoras. Y por lo tanto tienen la obligación de dar el asesoramiento, obligación legal, de dar el asesoramiento correcto al cliente para poderle indicar cuál es la mejor opción en determinado producto. Entonces, si ustedes le quieren comprar un seguro de automóviles, ellos tienen la obligación de decirles: en seguro de automóviles tenemos la oferta de INS, de Mafre, de ASA, de Oceánica, de Qualitas. Al menos 3 tienen que presentar y de ahí recomendar cuál sería para ellos la mejor elección, siempre cuidando los intereses del cliente, del consumidor de seguros. Y tal vez no en último lugar, pero sí en menos cantidad de seguros, tenemos al operador de seguros autoexpedibles. Los seguros autoexpedibles son seguros que se toman muy fácil, ¿verdad? Que es solamente meramente llenar un formulario, firmarlo, pagar y ya se tomó el seguro. Entonces, estos seguros los conocemos como autoexpedibles, son muy limitados en cobertura, pero son muy fáciles de tomar. Los otros seguros normales lleva un tiempo donde se hace un análisis de si es asegurable o no es asegurable, cuáles son las mejores condiciones para asegurar, pero el autoexpedible, no, el autoexpedible es llegar a un mostrador, llenar el formulario, pagar y ya se obtuvo el seguro. El mejor ejemplo de esos seguros son los seguros estudiantiles, que tomamos siempre para estas épocas, precisamente de matrícula de escuelas y de, ¿verdad? Ahí ya estamos corriendo para tomar el seguro estudiantil. Pues existen otro tipo de seguros de la misma forma, ¿verdad? De tomarlo inmediatamente. Estos operadores no necesariamente tienen que ser, o estos seguros autoexpedibles no necesariamente tienen que ser vendidos por un agente o por un corredor de seguros, ¿verdad? Puede ser vendido en un mostrador, inclusive, llamémoslo así, hasta en un abastecedor, ¿verdad? Siempre y cuando haga todo el contrato y haga toda la acreditación ante la aseguradora y ella ante la SUGESE, el operador puede ser cualquier oficina, podríamos decirlo así, porque como son seguros ya predeterminados, ¿verdad? Entonces ya es muy fácil de vender. Entonces los encontramos en mayor cantidad de lugares y sobre todo hoy en día se da mucho que los bancos lo venden en mostrador acompañado de otros servicios financieros que dan las entidades financieras. Adelante. Bueno, perdón, me faltó el papel de las entidades financieras. Las entidades financieras hoy en día sirven como representantes de la entidad financiera, pero también ellas están acreditando sociedades, agencias o correduría, principalmente corredurías de seguros. Ya casi que todos los bancos lo que tienen es una correduría. Y ellas lo que hacen es ofrecer los seguros de las aseguradoras y darle la mejor opción
al cliente, a sus clientes y a sus consumidores de seguros, acompañados de productos crediticios principalmente. Y ese es el papel de las entidades financieras en el marco del mercado de seguros. Ahora sí, Diego, perdón. Tenemos en segundo lugar, ¿verdad? O que se aprobó en el año 2011 la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Aquí es a donde se van a definir las reglas esenciales o principales del contrato de seguros. ¿Qué requisitos debe tener el contrato? ¿Verdad? Como un consentimiento, debe tener un interés asegurable, que es importantísimo en el mercado de los seguros. ¿Qué es el interés asegurable? Es la persona que demuestra que si le pasa algo a ese bien o a esa persona asegurada, él va a perder dinero. Casi desdichadamente todos lo medimos en dinero. Entonces, tenemos interés asegurable en seguros de daños, que es el mejor ejemplo, el más usado es cuando choca un carro, ¿quién tiene que pagar el arreglo de ese carro? El dueño registral, a veces le toca al esposo, a la esposa, ¿verdad? Y entonces, el que debe, ese es el que demuestra interés asegurable, el que debe pagar esos. Y en los seguros personales es cuando falta una persona, ¿quién es el que pierde? Por darles un ejemplo, si yo como padre de familia llego a faltar en mi familia, pues probablemente mis hijos lo sufran porque yo les ayudo a pagar el colegio, la universidad, la escuela, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Pero por medio mío se surte la casa de comida, ¿verdad? Entonces, ellos van a perder económicamente en caso de que yo faltara. Entonces, ahí se demuestra el interés asegurable. Y entonces, a mí, como Adriano Monge, me pueden asegurar mis hijos con un seguro de vida o con un seguro de accidentes, porque ellos eventualmente, en caso de que yo falte, ellos pueden perder o tener pérdidas económicas. El riesgo debe ser asegurable, ¿verdad? No es cualquier riesgo, no es que yo voy a asegurar los daños que me pueda provocar una suegra, por darles un ejemplo. No, eso no es asegurable, ¿verdad? Pero si es asegurable, los daños que yo pueda provocar al vecino porque se cae un árbol de mi patio o porque se me escapa el pitbull y entonces va y muerde a la vecina o porque mi hijo está jugando fútbol en la calle y con la bola quiebra un vidrio, ¿verdad? O quiebra cosas del vecino. Entonces, esas cosas sí son asegurables, ¿ok? Debe haber una prima, que es el precio del seguro, por supuesto, y es la que va a dar lugar al negocio, y debe haber obligaciones para el asegurador. El contrato de seguros se dice que es en ambos sentidos, ¿verdad? Porque hay dos personas participantes, pero casi que para el asegurado o el cliente, su obligación principal es el pagar la prima. Ya después de eso, todas las obligaciones quedan para el asegurador. Y el asegurador, a partir de ese momento, si sucede algo, es el que asume las obligaciones, ¿verdad? Entonces, aunque son de dos vías, solo la segunda es la que más predomina. Adelante, Diego. Bien. Otros aspectos importantes de la ley reguladora del contrato de seguros son las características que deben tener los seguros. Y es que la ley es tan detallista que exige que tiene que ser una redacción sencilla, una redacción que sea entendida, ¿verdad? No muy técnica. Y no es que no sean técnicos los de ¿verdad? Los profesionales de seguros y esto. No, es porque el cliente o el consumidor de seguros bien pueden ser personas que no tengan la capacidad técnica o no tengan el conocimiento técnico para entender palabras que solo se utilizan en el negocio de los seguros. Entonces, debe redactarse que todo el mundo lo entienda. Debe tener un glosario, porque si hay palabras que por más que yo quiera aterrizarlas, siempre se van a mantener en un nivel técnico elevado, entonces el glosario nos va a ayudar a entender bien ese contrato. Debe tener muy claras las coberturas, que es lo que el asegurador está dispuesto a cubrir, valga la redundancia, ¿verdad? Y las exclusiones.
Esto es importantísimo porque no solamente se debe decir, bueno, yo quiero cubrirle a usted si usted choca. No, porque tengo que poner que excluye cuando usted choca y está borracho, es una exclusión. Entonces, todas esas cosas deben estar muy claras dentro del contrato de seguros. No puede quedar a que lo suponemos, a asumirlo por default, como dicen, ¿verdad? Debe tenerse claro el plazo o la vigencia, ¿verdad? Generalmente es de un año, pero por ejemplo, uno que es excepción a la regla son los seguros de automóviles del INS, que son por 6 meses, pero la mayoría Ujú. son por un año y hay pólizas de periodo corto, ¿verdad? También que duran menos de un año, entonces se hacen solamente por ese plazo. Entonces, debe estar el periodo, la cobertura, si hay finalización anticipada, cómo se va a actuar, si se le devuelve el dinero, en qué condiciones se devuelve el dinero, ¿verdad? Gastos administrativos que se cobran por una finalización anticipada. Y está clara la prescripción. La prescripción en seguros, según la ley, es de 4 años. Entonces, si usted cree que todavía tiene derecho sobre una póliza, usted lo primero que tiene que fijarse es, ya pasaron 4 años de ese derecho, de cuando nació ese derecho. Si no han pasado 4 años, corra y los exige, porque si cumplen los 4 años, ya no va a poder hacer mucho. Y está la formalización, los documentos mínimos que deben haber en el expediente. Ese expediente en el contrato de seguros es la palabra que ustedes escuchan mucho, la póliza de seguros. La póliza es ese expediente electrónico o físico donde está toda la información de determinado cliente. Es muy particular para cada cliente, ¿verdad? Y debe darse todo ahí, que se le explicó bien al cliente cuáles eran las coberturas, se le explicó bien cuáles eran las exclusiones, que se le explicó qué podía pasar si terminaba antes, que se le explicó cuánto era lo que tenía que pagar, dónde era el recinto asegurado, ¿verdad? Que no vaya a parecer que aseguré una casa en Alajuelita y el incendio ocurrió en Atillo y entonces me quieren meter 10 con hueco, ¿verdad? También enmarca cuando hay coberturas múltiples en un solo riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo aseguré mi casa con el INS y la aseguré con Mafre. Algunos vivillos, ¿verdad? Para buscar una doble indemnización, lo hacen así. Pues el mercado le dice, no, papito, es que eso no puede ser. Si usted lo aseguró con los dos, usted debe escoger cuál de los dos lo va a indemnizar. Y si quiere, le pide la devolución del dinero al otro. ¿Verdad? Pero todo eso queda marcado para que no hayan huecos donde la gente se quiera pasar de lista. Y también están las implicaciones legales y reglamentarias para las partes. Inclusive lo que busca más es que los acuerdos o las diferencias, ¿verdad? Se hagan por medio de métodos alternativos, que no todo llegue a un juicio, que no todo llegue al Poder Judicial, sino que sean métodos más rápidos, como una conciliación, ¿verdad? Como un arbitraje, una tasación, para poder llegar a buenos términos sin tener que llegar a un juez. Y por aquí, hasta aquí llego yo. Sigue nuestro compañero Diego explicándoles lo que sigue del capítulo. Adelante, Diego. Ok, muchas gracias, Adriano. Bueno, continuamos en materia con respecto al marco jurídico de los seguros en Costa Rica y lo que se establece de acuerdo a la ley reguladora del contrato de seguros, la ley 8956, que se rigió a partir del año 2011. Como aspectos importantes está el marco sancionatorio, en donde se nos habla de las infracciones y sanciones muy graves, según los artículos 36 y 37 de esta ley, 8653. Entonces, vamos a establecer aquí dos parámetros, ¿verdad? Uno que es las infracciones muy graves y las sanciones para infracciones muy graves. En el caso de este primer rubro, ¿verdad? Cuando son infracciones muy graves, se establece que la entidad aseguradora o reaseguradora que incumple el artículo 25 del inciso A al S. Después también menciona el intermediario que incumple el artículo 26 del inciso A al Ñ y los proveedores de servicios auxiliares que incumplan el artículo 27 del inciso A al G.
Ahí, pues, obviamente, sí nos tendríamos que escudriñar un poquito la ley, ¿verdad? Y revisar cada uno de esos artículos y con respecto a los incisos para ver cuáles son esas infracciones muy graves que se mencionan ahí. Por otro aspecto, serían las sanciones para infracciones muy graves. Entonces, en este caso sería para entidades aseguradoras y reaseguradoras que lo que establece son multas del 5% de su patrimonio y cancelación de la autorización administrativa, la licencia o el registro que van de 2 hasta 5 años. Vea que aquí ya es un asunto pues muy de peso, ¿verdad? Para estas entidades aseguradoras y reaseguradoras, porque entonces pueden no solamente estar multados, sino que también hay una cancelación de la parte administrativa, de la licencia como tal. Entonces ellos pues están jugando un chance muy grande el hecho de que dejen de elaborar, ¿verdad? De que tengan, de que suspendan operaciones por un tiempo establecido por ley. Entonces, es un chance que se jueguen y en ese sentido, pues entonces es una situación que ellos deben de evitar a toda costa. Otro aspecto es para el intermediario y los proveedores de servicios auxiliares, una multa hasta 400 veces el salario base y cancelación de la licencia o registro, y esto va de los 2 años hasta los 5 años. También es una situación bastante de peso porque aquí ya nos tocan el bolsillo. Entonces aquí ya estamos hablando de una cantidad bastante sustanciosa con respecto a los salarios base que se van a tomar como referencia. Otro aspecto importante son las infracciones y sanciones muy graves según los artículos 38 y 39 de la ley 8653. Vamos a ver en qué consiste. Para el caso de las infracciones muy graves, la entidad aseguradora o reaseguradora que incumple el artículo 25 del inciso T al Z. Por otro lado, tenemos al intermediario que incumple el artículo 26 del inciso O al T y los proveedores de servicios auxiliares que incumplen el artículo 27 del inciso H. Vuelvo, insisto, aquí el asunto es que estos tienen el compromiso realmente de estar revisando constantemente la ley y procurando, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a esa ley para evitar a toda costa llegar a este tipo de situaciones, ¿verdad? De sanciones y de multas. En el aspecto de las sanciones para infracciones muy graves, tenemos entidades aseguradoras y reaseguradoras en donde tenemos una multa hasta de un 2% del patrimonio de entidad y suspensión total o parcial sobre la misma línea o ramo de infracción hasta 2 años. Vean que aquí está ya el tema bastante delicado porque aquí estamos hablando de una suspensión total. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, la entidad tiene que asegurarse a toda costa de dar cumplimiento a esa ley para evitar este tipo de situaciones. Obviamente que el establecimiento de este tipo de negocios, ¿verdad? Es bastante caro, es bastante oneroso, no es tan fácil, ¿verdad? De la noche a la mañana empezar y decir, bueno, yo voy a poner una entidad aseguradora y una reaseguradora cuando sé de antemano de que tengo que hacer un buen aporte de capital. Y máxime que si está en juego el hecho de que yo tenga una buena operación del negocio, si no lo cumplo, entonces puedo verme hasta una suspensión total. Entonces, en ese sentido, ellos deben de garantizarse el cumplimiento, como lo estamos repitiendo constantemente. Para el caso del intermediario y los proveedores de servicios auxiliares, hay una multa para hasta 200 veces el salario base y suspensión de la autorización para operar, la licencia o el registro hasta por 2 años. También está ese tema de la licencia y registro y entonces hay muchos aspectos que ellos tienen que cuidar. No es una cuestión simplemente de cumplir, sino que ellos tienen que velar constantemente, revisar constantemente. Para eso hay personas también, ahí tendrían que contar tal vez hasta con especialistas, con abogados que se les estén haciendo el recordatorio de qué están sujetos ellos, que tienen que responder con respecto a los requerimientos legales, ¿verdad? Bueno, continuamos, muchachos. Aquí tenemos ya propiamente la supervisión de los seguros. Bueno, ustedes saben de antemano de que todo el sistema financiero y el sistema en Costa Rica, pues obviamente se va a regir por diferentes superintendencias adscritas al Banco Central
Y en su efecto, pues algunas, que en el caso de las entidades financieras, está el caso de la SUGEF, que es la que hace el proceso de supervisión, el caso de las bolsas de valores, de los puestos de bolsa, eso estaría a cargo de la SUGEVAL. En el caso de las operadoras de pensiones, eso estaría a cargo de la SUPEN. Y en el caso que nos atañe, que es el tema de los seguros, pues obviamente que tendríamos aquí a cargo a la SUGESE, que sería el órgano encargado de revisar cada uno de los procesos de operación de esas empresas aseguradoras y reaseguradoras. Si no existiera la supervisión, pues obviamente que todo el mundo haría, digámoslo así popularmente, haría todo a su conveniencia, lo que más le plazca y le convenga, y esa no es la idea, o sea, la idea es que todo esté al amparo de la ley. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tiene que existir una supervisión que regule, que supervise precisamente toda esa operación de ese negocio que se tiene hasta un momento determinado. Cuando hablamos en este caso de la supervisión microprudencial, es para evitar precisamente ese riesgo sistémico. Eso nos referimos precisamente al marcaje individual que se hace sobre cada una de las entidades. Eso significa que la SUGESE en algún momento va a ejercer esa supervisión sobre cada una de esas entidades aseguradoras y va a estar en una revisión constante de que se estén cumpliendo a cabalidad todo lo que se establece por ley, por estos reglamentos que anteriormente nos estaba mencionando el compañero Adrián. Entonces, esto se debe cumplir bajo ese amparo, bajo el amparo de la ley. Esto entonces, cuando hablamos micro, hablamos en términos pequeños, hablamos de que es expresamente para ciertas, para las entidades de forma particular. ¿De acuerdo? En el caso del marco macroprudencial, nos referimos a toda la supervisión que se realiza sobre el mercado de seguros. Entonces, aquí la idea es garantizarse, evitar las quiebras, asegurar a los clientes, evitar riesgos catastróficos y este tipo de cosas que realmente son precisamente dentro de todo el globo, todo lo referente al mercado de seguros. Y la idea de esto, pues, es el hecho de que exista la supervisión no es más ni menos que es la garantía de que va a haber un buen funcionamiento de la operación de los diferentes negocios y el mercado de seguros como tal. Esa es la idea, muchachos. Por otro lado, tenemos la supervisión y su enfoque en el mercado de los seguros. Entonces, basado en el cumplimiento, bueno, volvemos e insistimos, bajo el amparo de la ley, bajo el amparo de los diferentes riesgos que se podrían suscitar, ¿verdad? La idea también es revisar todos los temas de control interno, los temas de que las aseguradoras, reaseguradoras estén cumpliendo con lo que se establece por ley, de que tienen que cumplir con los temas de la caja, con los temas del Ministerio de Hacienda, que deben de basarse también en la regulación del control interno incluso de la Contraloría General de la República, etcétera. Todo el tema, pues en sí engloba todo lo que ellos deben de someterse de acuerdo a lo que se establece por tema de supervisión. Por otro lado, tenemos a nivel internacional estos dos órganos, ¿verdad? Lo que es el IAIS, la sal, lo que sería como una especie de analogía con respecto a la NIC, en las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de contabilidad. Entonces, en algún momento, pues eso es lo que se establece para el tema de los seguros. Y en el caso de la supervisión de entidades no financieras, en este caso, pues todas las que no están dentro de ese rubro, ¿verdad? Hablemos de bancos comerciales, bancos privados, mutuales, bolsas nacionales de valores, etcétera. Entonces, es en ese sentido en donde se enmarca todo lo relacionado con el tema de seguros. Nótese que en algún momento, si nosotros no tuviéramos esta supervisión, sería muy difícil manejarnos bajo un sistema seguro, de garantía, precisamente para todas las personas aseguradas, ¿verdad? Para todos nosotros que en algún momento somos y formamos parte de este mundo de los seguros. O sea, nadie está exento
de que tenga de la idea de decir, yo no me someto a la adquisición de seguro. Si cuando nosotros hacemos cualquier situación dentro del mercado financiero, de una u otra manera, pues tenemos que hacer uso de los seguros, ¿verdad? Entonces, ya es parte como requisito por ley y nosotros no podemos vivir bajo una situación de que nos hacemos de la vista gorda, en donde esto ya realmente está y forma parte de todo el mercado como tal. Bueno, continuamos. Tenemos la supervisión de los seguros, siguiendo con el tema, el marco de supervisión de conducta del negocio. Aquí entramos también en una situación en donde las entidades aseguradoras deben de cumplir con un marco conceptual de solvencia, deben de cumplir con lo que en lo referente a la medición y evaluación de solvencia. Entonces, ellos cuando empiezan a operar, en algún momento, pues obviamente que se les va a pedir que cumplan, que tengan la capacidad para poder hacerle frente a todas sus obligaciones. ¿En qué sentido? A estas empresas se les dice, bueno, vamos a revisar si efectivamente ustedes tienen la capacidad para pagar ante la eventualidad de que se materialicen el pago de los seguros. Entonces, se dan los fortuitos, los incidentes, se tiene que pagar y ellos tienen que garantizar que efectivamente cuentan con los recursos suficientes, con el capital suficiente para poder pagarle a todas esas personas que están pidiendo, solicitando en su momento determinado la cancelación de un seguro ante la materialización de un fortuito. Entonces, en este sentido, pues esa medición y solvencia. En el caso de la solvencia 2, se basa en principios internacionales, ¿verdad? En las capacidades que tenga la entidad, pero también que engloba la situación a nivel internacional. Entonces, se marcan dos situaciones, la particular y también la que se pide, se exige a nivel internacional, de acuerdo también a lo que se establece por los principios de Basilea. Y por otro lado, tenemos también lo correspondiente a los marcos de requerimientos mínimos de capital obligatorio, ¿verdad? Siguiendo un poquito con la explicación, ¿verdad? Ellos deben de contar con un índice de suficiencia de capital, con sus siglas ISC, y la medición del resultado del índice de suficiencia de capital. ¿Aquí en qué sentido? Cuando se hacen los estudios para la incorporación de estas empresas, de estas entidades aseguradoras, ellas deben de contar con un capital de suficiencia, un capital mínimo que establezca la garantía precisamente de lo que estábamos hablando anteriormente. Y entonces, en este sentido, pues se les pide que esto sea en unidades de desarrollo. En algún momento, pues las unidades de desarrollo fueron establecidas por el Banco Nacional, era una medida que se utilizaba que era muy similar al tipo de cambio de dólar, ¿verdad? Entonces era como hablar dólares y unidades de desarrollo eran muy similares. Pero lo que pasó fue que la unidad de desarrollo se empezó a disparar con respecto al dólar. Entonces hay que hacer una especie de nivelaciones y esas nivelaciones pues se tienen que estar marcando constantemente porque las empresas aseguradoras deben de cumplir con ese requerimiento. Entonces, no es así como que tan fácil de que una empresa aseguradora ya se incorpore a este universo si al final de cuentas no está cumpliendo con lo que se establece por ley en términos de estas suficiencias de capital. Esto de las unidades de desarrollo, pues el Banco Central también en su momento las utilizó también como una forma de los títulos de deuda pública, ¿verdad? Que emite el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y las entidades públicas, y en algún momento utilizó esta unidad, ¿verdad? Ya yo les puedo decir que en la actualidad ya eso no se está utilizando tanto, ¿verdad? Probablemente por la misma situación en donde empezó a crecer tanto la convertibilidad de esa moneda y empezó a dispararse tanto, entonces se hacía muy caro estar pagándole a los inversionistas. Y entonces en ese sentido, pues ellos tomaron decisiones y dijeron, bueno, mejor no lo hacemos y entonces cambiamos a otra manera. Eso es un paréntesis nada más como para afianzar un poquito el concepto de esas unidades de desarrollo. Entonces continuamos, muchachos. Vamos a ver. Por otro lado, tenemos la regulación de los seguros, lo que se establece en el acuerdo 1017, en el artículo 1, que es todo lo concerniente a la relación que hay con los seguros. Entonces, eso es lo que va a enmarcar ese artículo 1 en sí,
para que lo tomemos en consideración. Ahí también otros aspectos importantes es que se debe rescatar que vive o está al amparo de la aplicación de la norma internacional financiera NIF 17. En algunos momentos, pues podemos decir que aplica este acuerdo, esta información, esta norma internacional aplica para las aseguradoras en algunos momentos y en otros no. Vamos a ver en qué casos aplica y en qué no. Eh, Cuando nosotros tenemos una empresa aseguradora, entonces tenemos que hacer la aplicación de esta norma internacional. Entonces sería para todas aquellas que emiten contratos de seguros. Entonces sería para los tipos de contratos de seguros, cuando son de estos, serían como empresa aseguradora. Y cuando son contratos vamos a ver, como empresas reaseguradoras sería como en la posición de tomador. Esto para que lo tomen en cuenta. Para el caso de cuando no aplica esta ley, esta norma, es precisamente cuando no apliquen las garantías o activos no financieros. Eso también para que lo consideremos como parte del estudio de lo que se nos está pidiendo para esta unidad, por lo menos en particular. Otros aspectos importantes, el análisis de las tendencias regulatorias, ¿verdad? Obviamente que las entidades se les va a exigir el tema de la ciberseguridad y el manejo de las bases de datos, ¿verdad? No es, hoy en día, pues vivimos en un mundo inmerso de ataques cibernéticos y no es todos los días, es a toda hora, a todo minuto, en todo momento. O sea, ha crecido esto a nivel exponencial. Si nosotros revisamos las denuncias en el OIJ, todos los días encontraremos denuncias precisamente por personas que están sufriendo de ciberataques. Y el asunto también es que las entidades se están llenando de esto. Este tema está a la orden del día. Entonces, ¿en qué sentido se debe cumplir con la regulación? De que se debe establecer parámetros para poder estar constantemente actualizándose en temas de ciberseguridad y garantizándole a los clientes de que no van a sufrir este tipo de situaciones. Ahora, el que se estudie, se practique, se actualice, no da tampoco una garantía al 100%, porque siempre va a haber un cierto grado ahí de una situación que se podría presentar, ¿verdad? Entonces, no hay una garantía total de que el riesgo se va a eliminar. El riesgo siempre va a estar latente. Lo que pasa es que lo que hacemos es minimizarlo. Y el manejo de la actualización de las bases de datos. Eso sí se les pide, se les exige que ellos deben de estar constantemente actualizando su información, su cartera de clientes, etcétera. Se debe establecer los temas por aspectos de cambio climático, todos los aspectos que en algún momento van a favorecer la situación del cambio climático, el tipo de uso de trabajo, de monitores, de equipos, de situaciones que vengan a favorecer el hecho de que no tengamos que exponer tanto la situación a nivel ambiental. Por otro lado, las actualizaciones a nivel de inteligencia artificial, ¿verdad? Referido a esto de que hoy en día pues estamos en un mundo en donde se está cambiando constantemente y la inteligencia artificial viene a sustituir muchas de las operaciones, muchas de las situaciones que nosotros hacemos regularmente. Bueno, garantizarse que esa inteligencia artificial venga más bien a favorecer y no lo contrario, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial podría crecer desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Para el negocio, en donde más bien vemos para un manejo ilícito de ese tipo de situación. Luego, por su parte, por supuesto, la protección de la persona que consume seguros. Como lo decía yo anteriormente, la situación es que los seguros sí o sí los tenemos que tomar por la serie de riesgos inherentes que hay de todo tipo, ¿verdad? Desde las situaciones ambientales hasta las situaciones sistémicas, operativas, hasta inclusive el riesgo reputacional, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya están inmersas y entonces nosotros debemos de evitar a toda costa este tipo de cosas y por eso es que existen esos seguros. Entonces tenemos que darle la protección precisamente a las personas en el momento en que se consumen esos seguros. Y por supuesto, el tema que acabamos de pasar hace unos añitos, el tema de las pandemias, ¿verdad? Que
que la entidad pues está en la capacidad de respuesta de poder subsanar todas las situaciones que se vayan a presentar por temas de pandemia y en la cual pues tenga que hacer uso de los seguros precisamente para poder mitigar todos esos tipos de riesgos que se podrían presentar. Bueno, en esto creo que quedamos el día de hoy. Esta sería nuestra participación con respecto a la unidad 3. Vamos a dejarlos ahorita con el compañero Adriano para que dé las conclusiones finales y de mi parte, pues agradecerles infinitamente. Adriano, estás en silencio. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y simplemente hay una ampliación de eso último, las pandemias. Ahora con la pandemia, muchos de los seguros personales como exclusión tenía las enfermedades pandémicas y tuvieron que correr a incluirlas porque la gente estaba cancelando los seguros porque no les iba a cubrir pandemias. Entonces las incluyeron, subió un poco el precio de los seguros, pero la gente estuvo contenta porque les estaban, ¿verdad? Sobre todo los seguros viajeros que iban a un país y entonces les daba COVID allá, entonces el seguro respondía. Entonces es de esto, de esta flexibilidad que debe tener el mercado a la que nos referíamos durante todo el capítulo. Muchas gracias, Perfecto. muchachos, de verdad. Gracias, Diego, y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima. Acordarles nada más que ahí quedan los foros para sus consultas. Estamos totalmente disponibles en el correo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes gusten, con muchísimo gusto, con toda disponibilidad. Nos Ok. vemos.